Hola, ¿qué tal? Soy Marlene Castro y hoy quiero compartirles un tema que se llama posiciones perceptuales. ¿De qué tratan estas posiciones perceptuales o para qué nos sirven? Nos sirven para que podamos tener la capacidad de movernos del lugar o de percibir desde diferentes lugares en una circunstancia, como lo dice su nombre, posiciones perceptuales. En la programación neurolingüística hay 4 y les voy a ir platicando más o menos cómo funciona cada uno de ellos. ¿Okay? Las posiciones perceptuales nos sirven para poder obtener información de diferentes lugares del mismo suceso. Porque digamos en un partido de fútbol estás viendo exactamente lo mismo, pero dependiendo de a qué equipo le vayas, pues, las emociones que te surgen o las cosas que te parecen más importantes. Si tú le vas al equipo rojo y el azul es el que está anotando, seguramente tendrás emociones diferentes porque pues están anotándole a tu equipo, ¿no? Pero qué tal que fueras del equipo contrario, o qué tal que fueras el árbitro, o qué tal que fueras solamente el camarógrafo. ¿O qué tal que solamente fueras algo en el sistema? Es por ahí donde va el tema de las posiciones perceptuales para poder tener la capacidad, con una decisión que tú tomes, de moverte a diferentes posiciones y entender las circunstancias desde diferentes ángulos. Las 4 posiciones perceptuales son las siguientes, así como las voy a mencionar: la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Cómo funciona? La primera es yo. Es el yo, es la primera posición en donde me encuentro solamente hablando de lo que yo siento, de lo que yo veo, de lo que yo considero, de lo que yo creo, lo que me pasa a mí, el yo-yo, ¿ok? La segunda posición es una parte en donde se consideran los 2 elementos, la primera posición más la segunda posición. Digamos que estás hablando con una persona y entonces tienes a la persona número 2 y a la persona número 1 y tienes entonces la capacidad de identificar como segunda persona, ¿ok? Tú ves, tú sientes, tú piensas, tú crees, tú haces, ¿ok? Desde esta posición es interesante porque hay 2 elementos. Tú como la segunda persona te puedes ver de afuera y hablar de ti mismo, ¿ok? O considerar lo que la otra persona está diciendo, sintiendo, pensando, ¿ok? Esta tiene como 2 juegos. Si lo pusiéramos en un círculo, se unen en esta parte. Tú tienes la capacidad de ver como si fueras otra persona lo que personalmente estás haciendo, o tienes la capacidad de identificar lo que está sucediendo, sintiendo, diciendo o considerando la persona que tienes enfrente. Ahora tenemos la tercera posición, que es como si tuviéramos ahí a un observador. Es la posición del observador. Él no interfiere en la situación, pero está ahí, presente, identificando qué es lo que está sucediendo, pero no vinculado emocionalmente ni participando activamente. Digamos que él es el camarógrafo. Él está al nivel de piso viendo exactamente qué es lo que está sucediendo. Un testigo, ¿ok? Cuando uno se pone en esa posición, tiene capacidad de identificar más cosas todavía de los elementos que acabamos de hablar, como si el que está afuera grabando se diera cuenta de las actitudes de cada uno, de cómo contesta cada uno, de las posiciones y de las emociones que va tomando cada quien. Por eso es importante ese elemento. Y hay un cuarto elemento que digamos que es como el efecto modo dron, en donde yo me voy hacia arriba y veo todo el sistema. Todo el sistema lo voy a ver como con esta perspectiva de nosotros, ¿ok? No es lo mismo las cosas ver a nivel de cancha que si las ves desde arriba, porque entonces puedes tener más herramientas o más elementos sin involucrarte, ¿ok? Y la parte más interesante de todo esto es que te va a ir dando información de forma más neutral de ciertos lados para que puedas identificar qué sucede realmente contigo. Cuando estamos en una conversación o en un alegato, una discusión, y empezamos en el modo de la posición número 1, en la percepción número 1, en el yo tengo, yo quiero, es que yo hice, yo te dije, yo necesitaba, yo estaba esperando, yo quiero resolver esto, y es una percepción muy individual. En realidad estás como mucho más cerrado. Es válido, uno tiene que saber toda esa información, pero para poder llegar a algún acuerdo o para poder resolver algo, pues tiene uno que salirse un poquito de su propio contexto y no solamente clavarse en lo del yo. Ok, me salgo a la segunda posición y tengo la posibilidad de tener una conversación realmente con alguien, si no solamente estoy hablando de yo. Si empiezo a hablar de tú sientes, tú quieres, o todavía mejor, si tengo la capacidad de yo volverme esa segunda persona, observarme y decir:
lo que realmente tú sientes, Marlene, es un poco de coraje. Porque yo puedo estar diciendo, no, yo siento que es bien injusto, yo siento que estoy muy molesta. Y si me paso a la segunda percepción, digamos, me muevo tantito y me empiezo a observar a mí misma, puedo darme cuenta que a lo mejor, no, lo que tú sientes, Marlene, es de verdad mucha decepción. Lo que tú sientes es una ansiedad, o sea, por poner ejemplos. Entonces, si yo tengo la capacidad de desdoblarme de alguna manera, dejar a ese yo ahí hablando solo y diciendo todo lo que siente o todo lo que cree desde su primera percepción, y como yo, segunda persona, Marlene, me volteo y me observo, como si me desfasara, y me observo realmente qué puedo observar de mí mismo. ¿Qué puedo encontrar en esa conversación si yo estuviera hablando con una persona diferente que me diría de mí? ¿Ok? Esa es la segunda posición súper importante para cualquier circunstancia en la que de pronto te topas con pared, porque no sales de una sola posición. Si te mueves tantito, de verdad puedes ver un panorama diferente, te da información diferente y puedes tomar acciones diferentes, actitudes diferentes y además, lo mejor de todo, entender la situación de una manera diferente para que reacciones distinto. Súper importante para cualquier negociación, súper importante para cualquier resolución de un conflicto, que tengamos la capacidad de quitarnos el yo y observar a la otra persona como si fuera él el protagonista para podernos empatizar con el personaje en cuestión, ¿ok? Y empatizamos no solamente con él, sino también con nosotros mismos, porque tendremos la capacidad de observarnos a nosotros mismos en esa segunda posición perceptual. Ahora, ¿qué información valiosa nos va a dar el tercero, el camarógrafo, el observador? Él, sin ningún vínculo emocional, te puede decir qué está pasando, de forma muy objetiva, qué está pasando en esa misma situación. Entonces, imagínate qué interesante puede ser que tú te muevas de esa otra tercera posición. Digamos que mi tercera posición está acá y yo me muevo. ¿Cómo encontraría esa situación? ¿Qué le estaría diciendo la persona 1 a la persona 2? ¿Cómo entenderías esa situación y qué mensaje o qué toda esa información que está surgiendo realmente, cómo la percibes? Seguramente ya no va a ser desde el yo o la empatía de decir, pues tú sientes, o observación personal de cómo lo estás viendo desde la segunda persona, sino desde una perspectiva en donde ya no me vinculo emocionalmente, yo ya no estoy participando, yo ya no digo, no siento, solo observo. Y cuando observas, tienes información adicional, le quitas el vestido de la emoción y entonces eres objetivo. Ella solo quiere más días de vacaciones, él solo quiere salir temprano, esa persona tiene una urgencia, esa persona tiene una necesidad. O sea, ves desde fuera, facts, hechos, lo que dijeron, lo que sucedió y lo que en ese momento se dijeron esas personas, ¿ok? Esa tercera posición súper valiosa porque nos pone en un área neutral, nos pone en un área de observador sin que tú sientas alguna ansiedad o sin que tú sientas alguna molestia o alguna hasta pasión, ¿no? Porque a veces cuando nos enojamos, y si de pronto te empiezas a enojar y te montas al carrito del enojo, te tienes que comprometer porque ya quedas muy mal bajándote del carrito. Ay, no, espérense, no, si es que me estaba enojando, disculpen. Casi nadie hace eso, la verdad. Cuando tienes la tercera posición bien dominada, alcanzas a ver en dónde está rayando el disco toda la situación y de forma muy neutral y muy desinvolucrada puedes decir una opinión de la situación. Y quizás esa está mucho más verídica de que solamente lo estés viendo desde el universo, de lo que siente y de lo que piensan las personas involucradas. Ahora, esta persona, digo lo mismo, no se involucra. ¿Qué tal que el modo dron te da la capacidad de pensar en un núcleo muchísimo más grande, en un entorno, en un sistema? ¿Cómo está funcionando este sistema a razón de este suceso, a razón de esta escena, de este episodio, ¿no? Involucrando hasta la tercera persona que no participa, pero está ahí presente como un observador, está en el escenario. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa como cuando alguien se ensimisma de tal forma que no se da cuenta el efecto secundario que está ocasionando o los daños colaterales que se están dando a razón de no poder identificar qué está pasando con el de enfrente? Imagínense, ni siquiera están pensando qué está pasando con las demás personas.
qué está pasando en el sistema. Ni siquiera le vamos a poner personas, porque ya sé que van a decir, bueno, atiéndete a ti primero y luego ve qué pasa con los demás. Eso es cierto. Por eso existe la primera, la segunda y la tercera posición, que puedes hacerlo como volteando a verte a ti mismo. Pero cuando ya consideras el sistema completo, es muy difícil que te vuelvas, pues, digámoslo así, egoísta. Es muy difícil que te vuelvas solamente una persona que quiera solucionar las cosas de una sola manera. Lo que quieres es integrar la información de todos los demás para que realmente de forma alineada o de forma que guarde la ecología de todos los elementos, sea respetado un acuerdo o una solución de tal manera que no haya daños colaterales que lamentar en un sistema más grande. Efecto dominó. Por decirlo de alguna manera, muchas de las cosas que negociamos para nuestro propio beneficio a veces carece de esa visión dron de, híjole, ¿qué va a pasar con el resto del sistema? En las familias pasa eso, toma la decisión una persona sin considerar otros elementos dentro del sistema y no habían hablado, pensado que otros tenían información valiosa para que no hubiese daños colaterales, o por lo menos los que hubiesen pudiesen ser más controlables o los menos que afectaran. Entonces esta posición del dron, del modo dron, que sería como en donde estás observando todo el sistema y todo el campo, realmente ve los efectos, el radio de acción que puede tener una circunstancia, su resolución y los efectos secundarios del tema. Entonces es muy valiosa esta posición, porque muchas veces, imagínense que todos tuviéramos esas consideraciones de poder subir a ese nivel de observación y de pensamiento para poder resolver a ese nivel, hablando desde el nosotros. Desde el nosotros, no de forma individual, no es solamente este es mi asunto con ping-pong, es desde el nosotros, cómo lo que está sucediendo conmigo, con el de al lado, con lo que está sucediendo ahora con nosotros, afecta a todos nosotros. Eso es muy valioso en la parte de las percepciones, porque nos da capacidades de poder ser más sensibles, más empáticos, más considerados y realmente generar una conciencia que quizás puede llegar a ser colectiva y sucedan cosas muy diferentes. Esta parte me gustaría dejarles así como el mensaje, no solamente se trata de la parte individual de percepción y de que, pues bueno, para que tengas oportunidad de resolver tus problemas, claro. Es súper eficiente, es muy buena herramienta el que tengas la capacidad de moverte desde esos ángulos. Te invita a generar también diferentes maneras de pensar y diferentes maneras de resolver. Pero ¿qué tal que todos consideramos en algún punto, en casi todas las circunstancias que veamos un conflicto, ponernos en una cuarta posición? ¿Hasta dónde están afectando las cosas? Quizás el mundo sería diferente si tuviéramos esa capacidad o si consideráramos, porque la tenemos, lo peor del caso es que la tenemos, pero si consideráramos siempre una cuarta posición para ver, bueno, ok, ya nos arreglamos en 1, 2, 3, ¿qué pasa con el 4? ¿Cómo estamos afectando al nosotros, al todo juntos? ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo lo que sucede a nuestro alrededor de alguna forma también nos comienza a afectar. No es que estemos aislados en el planeta, no es que estemos aislados en una sola acción de nosotros mismos y pues protegidos y cubiertos de todo lo que sucede alrededor. Claro que no. Todo lo que sucede alrededor también nos termina afectando directa o indirectamente. Entonces esta posición es muy valiosa, todas ellas son muy valiosas. Básicamente esta información me parece muy relevante para cualquier solución de algún conflicto, y ni siquiera tiene que ser un conflicto, de alguna situación que tal vez no estás pudiendo resolver desde una posición única de yo, lo que yo necesito, lo que yo quiero, el yo, ¿no? Entonces, chicos, esta información valiosa, ténganla a la mano, practíquenla. Ejemplos. ¿Qué pasa cuando estás hablando con tu pareja, con tu mamá, con tu hermano? Es que ya, y entonces entra en modo y berrinche, y es que no me escuchas, tú nunca me escuchas. Claro que no, porque si estás parado desde la perspectiva solamente de la primera persona, pues no escuchas, solamente estás centrado en el yo. Te podrán decir mucha información y te podrán estar diciendo los elementos que pueden solucionar la situación, pero tú estás definitivamente anclado en un yo. Cuando te pasas a una segunda persona, bueno, te puedes observar y entonces dices, qué calidad de berrinche estoy haciendo, ¿verdad? Híjole, no, pues es que no debí de haber dicho tal cuestión. Y entonces empiezas a revisar tus comportamientos y también encontrar razones de tus emociones. O sea, decir, cuando ella hace tal cosa, a mí me mueve y me siento de tal manera. Cuando esta persona reacciona y hace una mueca, me recuerda a tal y ya. No puedo más, ¿ok? Entonces todo eso es muy importante, como siempre les recuerdo, obsérvense, escúchense,
y practiquen. Practiquen esta parte de la percepción, cómo puede ir cambiando y cómo les van a ir cambiando sus ideas. Las ideas nuevas que van a adquirir con esa información nueva van a sugerirles soluciones nuevas. Tómalo muy en cuenta, las posiciones perceptuales ayudan muchísimo. Muchas gracias. Si te gustó lo que viste, por favor, suscríbete al canal, activa la campanita, checa nuestras redes sociales, ahí damos información de lo que va a estar durante la semana en el canal. Cada semana subimos material y por favor, recuerden, obsérvense y escúchense. Eso nos hace bien a todos.